Magnavox ADC es la primera videoconsola de la historia, desarrollada por Ralph Baer, apodado el padre de los videojuegos, para la empresa Magnavox. Su lanzamiento en las tiendas estadounidenses se produjo en septiembre de 1972, convirtiéndose en un éxito de ventas en muy poco tiempo. Fue descontinuada 3 años más tarde, a mediados de 1975. En México fue lanzada oficialmente como Magnavox Odyssey en 1974. Algunas versiones clónicas de la consola llegaron a otros países hispanohablantes como Overcal de Interelectrónica a España en 1974, o Telematch de Paneramic a Argentina en 1976. Prototipo, Brown Box. El prototipo de esta consola, desarrollado en 1968, es conocido como Brown Box, caja marrón, entre los coleccionistas de videojuegos. En el año 1951, un ingeniero estadounidense llamado Ralph Baer trabajaba en Loral, una empresa dedicada a fabricar equipo electrónico militar de alta tecnología para aviones. En ese año le encargaron el objetivo de construir la mejor televisión del mundo, y él sugirió que esta televisión, perfecta, debía tener algún tipo de juego interactivo, como un elemento más para diferenciarse del resto de televisiones. Aunque su sugerencia no fue tenida en cuenta inicialmente, en 1966 Baer consiguió por fin llamar la atención de Sanders Associates, el contratista de defensa para el que Baer trabajaba, sobre su idea de crear juegos interactivos en pantallas. Baer consiguió que le asignaran a un ayudante, Bob Trembla, y le permitieran utilizar una sala vacía y material de la empresa. En tan solo un año ya tenía preparado un primer prototipo que llamó TV Game número 1, que sin ser aún Jugebel le permitió obtener los fondos necesarios y la ayuda de otro ingeniero más, Bill Harrison. Junto con la ayuda puntual de otro ingeniero llamado Bill Dash, trabajaron en el primer prototipo de consola de Baer y en varios juegos interactivos, un juego en el que dos cuadrados blancos se perseguían el uno al otro sobre un fondo negro, un juego de tenis e incluso una pistola de juguete modificada y que podía reconocer manchas en la pantalla. Con la dirección de Sanders convencida de la viabilidad del proyecto, más fondos y más ayuda, Baer y su equipo lograron en enero de 1969 presentar su séptimo prototipo al que llamaron la caja marrón, Brown Box, debido a la cubierta de madera que tenía la circuitería y los mandos de los jugadores. Comenzaron entonces a mostrar este prototipo a diferentes fabricantes de TV, y aunque RCA se interesó en un primer momento finalmente no se llegó a ningún acuerdo. No fue hasta enero de 1971 cuando Baer y sus socios consiguieron firmar un contrato con Magnavox. Comercialización y recepción. La Magnavox ADC fue el primer sistema casero de videojuegos. El 27 de enero de 1972, Magnavox comenzó la producción de la máquina, y el sistema fue lanzado en mayo. Magnavox se hizo cargo del diseño final de la consola, y modificó los juegos añadiendo algunos más con el permiso y el soporte de Baer y su equipo. Se trataba de un aparato compuesto de 40 transistores y 40 diodos, capaz de generar señales simples en una pantalla de televisión. Los jugadores debían llevar la cuenta de la partida escribiéndola en un papel, pues la máquina no era capaz de llevar el tanteo. Al año siguiente, en 1973, se realizaría el lanzamiento en Europa. El lanzamiento de la ADC generó en todo el mundo un caso severo de la locura de Pong, y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. Ralph Baer protestó enérgicamente cuando se enteró de los planes de Magnavox de vender la consola únicamente a través de las tiendas de su propia cadena y no a través de los distribuidores principales. Esto hizo pensar a muchos potenciales compradores que solo funcionaba con televisiones Magnavox, cosa que no era cierta, pero la empresa se encargó de no confirmar ni desmentir esta idea, utilizándola para vender la consola a precio rebajado si se compraba junto con una televisión de su marca. A esta práctica poco ética se unieron varios elementos más que provocaron la ira de Baer. Por un lado, en el pack de venta, además del aparato, se encontraban láminas transparentes que se adaptaban a la pantalla del televisor para simular gráficos complejos, 2 controladores, 6 tarjetas de juegos, dinero de mentira, una baraja de cartas de juego, una ruleta, una lámina que simulaba un campo de fútbol, una libreta de anotación de puntos y un vaso con 2 dados de póker. Por otra parte, la consola se encareció hasta costar unos considerables $100 estadounidenses de la época, sin contar el rifle que se vendía como un accesorio adicional al pack básico. Clones ADC tuvo clones, siendo la primera de ellas fabricada en España.
En septiembre de 1972, Felipe Mor Pérez, jefe de investigación y desarrollo de la fabricante española de radios y televisores Interelectrónica, conoce la Magnavax ADESI. Durante 1972 y 1973, Felipe realiza un estudio de la consola y hace una serie de modificaciones a la ADESI para que los juegos puedan ser seleccionables desde la consola, desarrollando un prototipo casero. Esta consola, bautizada como Overcall, fue comercializada en 1974 por Interelectrónica, aunque omitieron su marca de manera deliberada. El sistema tenía un enorme parecido a ADESI, contando con 8 juegos prácticamente idénticos. La Overcall es considerada como la primera consola fabricada fuera de Estados Unidos y la primera pirata de la historia. Otros clones destacables son la Videojuel 1975 y la Telematch de Paneramic 1976, ambas producidas en Argentina, y la Kenal 34 1976 de Suecia. A pesar de todo, las ventas fueron un éxito, y se vendieron solo en el primer año de su lanzamiento alrededor de 100.000 unidades, con ese precio de 100 pesos por unidad. Características: sus juegos, 28 títulos diferentes en total, eran de una sencillez extrema: ping-pong, tenis de mesa, voleibol. Dado su reducido hardware, carecían de sonido y los jugadores debían memorizar sus puntuaciones. En ocasiones eran necesarios algunos dispositivos adicionales para poder ejecutar determinados videojuegos de la plataforma. No contenía ninguna unidad central de procesamiento o memoria de acceso aleatorio. La máquina se componía de transistores, resistencias y condensadores. La ADESI utilizaba una serie de tarjetas intercambiables para activar los diferentes juegos, resultado de conectar o no diferentes circuitos internos. Traía de origen 6 tarjetas y un manual de usuario de 36 páginas para los 12 juegos ofrecidos por el sistema. La Magnavax ADESI es una de las consolas más importantes en la historia de los videojuegos y también una de las más curiosas. Fue la primera consola de videojuegos doméstica del mundo, y detrás de su apariencia simple se esconden muchos datos fascinantes. Datos curiosos de la Magnavax ADESI: fue la primera consola de la historia. Lanzada en 1972 por Magnavax, fue el primer sistema que permitió jugar videojuegos en casa, mucho antes que Atari o Nintendo. Su creador fue Ralph H. Baer, conocido como el padre de los videojuegos. No tenía procesador ni memoria. A diferencia de las consolas modernas, no tenía CPU ni RAM. Funcionaba con circuitos analógicos, lo que la hacía casi un aparato de televisión modificado más que una consola digital. Los gráficos eran solo cuadrados y líneas. Los juegos eran extremadamente simples: puntos, líneas y rectángulos que se movían en pantalla. Todo el color venía de láminas plásticas transparentes que el jugador pegaba en la pantalla del televisor para simular escenarios. Mayor que ejemplo. Para el juego de tenis, colocabas una lámina verde con una cancha sobre tu pantalla, y los puntos blancos eran los jugadores. No tenía sonido. Increíble pero cierto, no producía ningún tipo de sonido. El único efecto era ver los puntos moverse en silencio total. Usaba tarjetas, pero no eran cartuchos como los actuales. Los juegos se introducían mediante tarjetas impresas de plástico, que no contenían datos, sino que simplemente activaban ciertos circuitos internos de la consola. En total, venían 12 juegos diferentes, como tenis, hockey, persecución o tiro al blanco. Se jugaba con controles giratorios. Sus controles eran cajas con periles, dials, que movían los puntos en la pantalla. No había botones de salto, disparo ni nada similar. Solo movimiento horizontal y vertical. Su precio fue alto para la época. Costaba alrededor de $100 en 1972, lo que equivaldría a más de $700 actuales. Pese a ello, vendió unas 350.000 unidades. Tenía accesorios físicos. Algunos juegos incluían cartas, dados y tableros de cartón, como si combinaras videojuegos con juegos de mesa. Era un intento de hacer la experiencia más interactiva y familiar. Pocas personas sabían que funcionaba con cualquier televisor. Muchos creyeron que solo servía con televisores Magnavax, porque así lo decían los vendedores. Esto limitó sus ventas, aunque realmente funcionaba con cualquier TV. Símbolo de alto voltaje inspiró directamente al Atari Pong. Nolan Bushnell, el creador de Atari, dio una demostración de la ADESI antes de diseñar Pong. Atari terminó siendo demandada por Magnavax por plagio y perdió. Magnavax ganó varios juicios y obtuvo millones en compensaciones. Ralph Baer la inventó en su laboratorio casero.
Ver comenzó a diseñar el prototipo en 1966 en su propio taller. El proyecto se llamaba Brown Box, la caja marrón, antes de ser vendido a Magnavox. Fue la semilla de toda la industria del videojuego. Sin la ADSI, no existirían Atari, Nintendo, ni PlayStation. Abrió la idea de jugar en casa, inspirando a toda una generación de ingenieros y diseñadores. Tenía una versión de ping pong casi idéntica a Pong. Uno de sus juegos más populares era Table Tennis, que consistía en 2 barras y una pelota rebotando, prácticamente Pong antes de Pong. Ralph Baer siguió inventando. Después de la ADSI, Baer creó Simon, el famoso juego de luces y sonidos. También desarrolló prototipos de realidad interactiva mucho antes de su tiempo. Hoy es una pieza de museo. La Magnavox ADSI se exhibe en lugares como el Smithsonian y el Museum of Modern Art, MoMA, por su importancia cultural. En subastas, una consola completa puede costar miles de dólares. Frase del creador Ralph Baer, mayor que, si no hubiera insistido en construir un juego para el televisor, tal vez nunca habrías tenido videojuegos en tu sala. La Magnavox ADSI fue una consola pionera, pero también muy criticada en su época. Aunque marcó el nacimiento de los videojuegos domésticos, recibió muchos comentarios negativos, tanto del público como de la prensa, por sus limitaciones técnicas, su precio, y su pobre comunicación al consumidor. Símbolo de peligro. Críticas principales a la Magnavox ADSI: gráficos extremadamente simples. Crítica: los juegos eran solo cuadrados, líneas y puntos blancos en una pantalla negra. Motivo: no podía generar colores, ni imágenes detalladas. Los jugadores usaban láminas de plástico sobre la televisión para simular escenarios. Reacción del público: muchos se sintieron engañados o decepcionados cuando vieron que los gráficos no eran como los de las imágenes promocionales. Mayor que, prometía un juego de fútbol, pero en realidad eran solo 3 cuadrados en pantalla. No tenía sonido. Crítica: la experiencia era completamente silenciosa. Motivo: Ralph Baer quiso mantener el sistema lo más simple posible y no incluyó un chip de sonido. Reacción: los jugadores decían que no se sentía vivo, porque no había efectos ni música. Mayor que, jugar en silencio hacía que se sintiera como una tarea escolar más que un juego. Tecnología demasiado básica, sin procesador ni memoria. Crítica: su funcionamiento era analógico y no tenía CPU ni memoria. Motivo: era un diseño experimental, anterior a la era digital. Reacción: los críticos consideraban que era más un juguete electrónico que una consola de videojuegos real. Mayor que, parece más una caja de circuitos que un sistema de entretenimiento. Precio alto para su época. Crítica: costaba cerca de $100 en 1972, un lujo para la mayoría de los hogares. Motivo: la tecnología nueva y la baja producción encarecían el producto. Reacción: muchos preferían invertir en una televisión nueva o en juegos de mesa, más económicos. Mayor que, por ese precio puedo comprar un televisor o un buen estéreo, no una caja que solo hace parpadear luces. Demasiados accesorios innecesarios. Crítica: venía con tableros, cartas, fichas y dados, lo que confundía a muchos usuarios. Motivo: Magnavox quería combinar videojuegos con juegos de mesa tradicionales. Reacción: algunos pensaban que era complicado y que los accesorios eran una molestia más que una ayuda. Mayor que, si tengo que usar cartas y fichas, mejor juego Monopoly. Cartuchos que no eran de verdad. Crítica: los cartuchos no contenían datos, solo activaban circuitos internos. Motivo: la consola no tenía memoria ni procesamiento programable. Reacción: muchos pensaban que era una estafa, porque los cartuchos parecían intercambiables pero no añadían nuevos juegos reales. Mayor que, cambiar de cartucho no cambia mucho, solo parece otro modo del mismo juego. Confusión con la compatibilidad de televisores. Crítica: mucha gente creía que solo funcionaba con televisores Magnavox. Motivo: los vendedores daban información errónea para promover las T versus de la marca. Reacción: limitó enormemente sus ventas, porque los consumidores de otras marcas no la compraban. Mayor que, no sabía que servía con mi televisor RCA, si lo hubiera sabido, la habría comprado. Controles incómodos y sin botones. Crítica: los mandos eran cajas grandes con periles giratorias, sin botones ni palancas. Motivo: la idea era mover los puntos de forma analógica, pero resultó poco intuitivo. Reacción: a muchos jugadores les costaba entender cómo jugar o mover las piezas correctamente. Mayor que, mover 2 periles no se siente como jugar, sino como ajustar la televisión.
Marketing pobre y mal enfocado. Crítica, Magnavox no supo explicar qué era exactamente la consola. Motivo, en 1972 nadie sabía que era un videojuego doméstico, y la publicidad fue confusa. Reacción, el público no entendía si era un accesorio para TV, un juguete, o un producto educativo. Mayor que, no sabíamos para qué servía hasta que vimos una demostración. Reloj de arena con arena cayendo rápidamente quedó obsoleta. Crítica, en pocos años, consolas como Atari Pong 1975 ofrecían gráficos, sonido y mejor respuesta. Motivo, la tecnología digital avanzó demasiado rápido. Reacción, la ADESI se vio como un experimento interesante pero anticuado. Mayor que, fue la primera, sí, pero también la más primitiva. Tipo de crítica. Descripción. Causa principal. Gráficos pobres, solo puntos y líneas. Limitación analógica sin sonido, sin chip de audio. Diseño simple. Precio alto, $100 americanos, caro en 1972. Producción limitada. Cartuchos falsos, no tenían datos. Sistema fijo. Controles incómodos. Periles giratorias. Diseño experimental. Confusión de compatibilidad. Pensaban que solo funcionaba con T versus Magnavox. Mala comunicación. Demasiados accesorios. Fichas y tableros físicos. Inspiración en juegos de mesa. Obsolescencia rápida, superada por Pong y Atari. Avance tecnológico veloz. Crítica final de la prensa, años 70. Mayor que, una curiosidad tecnológica interesante, pero no lo suficientemente divertida como para justificar su precio. Historia completa de la Magnavox ADESI, la primera consola del mundo. El inicio, una idea revolucionaria. 1966. En 1966, un ingeniero llamado Ralph H. Baer, inmigrante alemán que trabajaba para la empresa Sanders Associates, tuvo una idea que cambiaría la historia. Mayor que, ¿y si pudiéramos jugar con la televisión? En aquel tiempo, los televisores eran aparatos solo para ver programas, pero Baer imaginó que podrían servir también para interactuar, como un juego. En secreto, comenzó a trabajar en un prototipo con su equipo, formado por Bill Harrison y Bill Rush. Usaron circuitos simples, osciladores y resistencias para hacer que puntos de luz se movieran en la pantalla de un televisor. Así nació el primer prototipo, llamado Brown Box, la caja marrón, por el color de su carcasa de madera. Engranaje. El prototipo, Brown Box, 1967-1970. Entre 1967 y 1970, el equipo de Baer perfeccionó la Brown Box. Este prototipo ya permitía conectar dos controles, jugar a diferentes juegos, como ping-pong, voleibol, persecución. Usar una pistola óptica, Light Gun, una innovación adelantada a su tiempo. Era un sistema totalmente analógico, sin microprocesadores ni chips de memoria. Sin embargo, funcionaba perfectamente. Podías controlar objetos en la televisión, algo nunca antes visto. Baer y su equipo sabían que tenían algo histórico, así que comenzaron a buscar una empresa que lo comercializara. Magnavox compra la idea 1971. Después de varios rechazos, Baer logró que la compañía Magnavox, fabricante de televisores en EU, se interesara por el invento. En 1971 firmaron un acuerdo. Sanders Associates cedería la patente y Magnavox se encargaría de la producción y venta. Magnavox rebautizó la Brown Box como Magnavox ADESI y comenzó a fabricarla en masa para lanzarla al mercado en 1972. El lanzamiento oficial 1972. En septiembre de 1972, la Magnavox ADESI fue lanzada en Estados Unidos. Fue la primera consola doméstica de la historia. Se conectaba directamente al televisor y permitía jugar en casa sin monedas ni arcades. El paquete incluía la consola, 2 mandos con periles giratorias, 6 tarjetas de juego, que activaban 12 modos, láminas plásticas para la pantalla, tableros, cartas y fichas. Costaba 99,95 USD, un precio alto para la época. ¿Cómo funcionaba? La ADESI no tenía procesador, ni sonido, ni gráficos reales. Los juegos eran puntos luminosos que se movían por la pantalla, y los escenarios se simulaban colocando láminas de colores sobre la TV. Cada juego era muy simple: table tenis, el más famoso, precursor de Pong, Ski, Submarine, Roulette, Haunted House, entre otros. Aún así, la experiencia era mágica para quienes nunca habían visto algo interactivo en su televisión. Reacción del público. Al principio, la gente no entendía qué era. Muchos creían que la consola solo funcionaba con televisores Magnavox, porque así lo insinuaban los vendedores, un grave error de marketing. Esto limitó las ventas, aunque la consola funcionaba con cualquier TV.
En total, se vendieron entre 350.000 y 400.000 unidades, una cifra modesta, pero suficiente para demostrar que los videojuegos en casa eran posibles. Símbolo de alto voltaje, el nacimiento del clon Pong y la demanda. En ese mismo año 1972, Nolan Bushnell, fundador de Atari, dio una demostración de la ADSI en un evento de Magnavox. Poco después lanzó Pong, un videojuego de tenis electrónico muy similar al tablet tenis de la ADSI. Magnavox demandó a Atari por violación de patentes y ganó el caso. Atari tuvo que pagar millones en regalías y Magnavox mantuvo su patente sobre los juegos electrónicos domésticos durante años. Evolución y legado. Aunque la ADSI original se consideró primitiva, Magnavox intentó continuar con la línea. ADSI 100 y 2001975, versiones más simples, centradas en Pong. ADSI 21978, una consola digital con teclado, cartuchos reales y sonido. Estas versiones no alcanzaron el éxito de Atari, pero mantuvieron viva la marca durante algunos años. Importancia histórica. La Magnavox ADSI no fue solo una consola, fue el origen de toda la industria del videojuego doméstico. Gracias a ella, nacieron ideas como los controles, el concepto de cartuchos intercambiables, el uso de la televisión como medio de entretenimiento interactivo, y el propio término videojuego doméstico. Ralph Baer fue reconocido en vida con múltiples premios, incluyendo la Medalla Nacional de Tecnología otorgada por el presidente de EU. Legado y reconocimiento moderno. Hoy, la Magnavox ADSI se exhibe en museos como el Smithsonian Institution, el Museum of Modern Art, MoMA, y el National Video Game Museum. Una ADSI completa y funcional puede alcanzar miles de dólares en subastas y es considerada una pieza sagrada del coleccionismo gamer. Frases célebres y reflexiones. Mayor que Ralph Baer dijo: todo lo que jugamos hoy empezó con una idea que tuve en un banco hace más de 50 años. Mayor que, y agregó: la ADSI fue el primer paso en una aventura que nunca se detuvo. Año evento clave. 1966 Ralph Baer concibe la idea de jugar en la TV. 1967 nace el prototipo Brown Box. 1971 Magnavox compra los derechos. 1972 lanzamiento de la Magnavox ADSI. 1973-74 ventas moderadas y primeras críticas. 1975 aparecen los clones tipo Pong. 1976 Magnavox demanda y gana a Atari. 1978 lanza la ADSI 2. 2006 Ralph Baer recibe la Medalla Nacional de Tecnología. Actualidad, la ADSI es reconocida como el origen de los videojuegos. Conclusión. La Magnavox ADSI fue un invento adelantado a su tiempo. No era perfecta, ni visualmente impresionante, pero abrió una puerta que nadie más se había atrevido a abrir. Sin ella, no existirían las consolas modernas como PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Fue el primer paso del viaje que cambió el entretenimiento para siempre.